Este vídeo es la segunda parte, el reverso luminoso, del vídeo en el que cuento mis debilidades, mis puntos débiles en la oposición de gestión. Te lo comparto, te aparecerá por aquí arriba. Y en este caso vamos a hablar de qué cosas, qué factores jugaban a mi favor. Algunos de ellos son muy particulares, otros están muy relacionados con cosas que ya vimos en el de mis debilidades. De hecho, algunas de las debilidades también jugaban a mi favor, o yo hacía que jugasen a mi favor, con lo cual vas a ver ahí cierta conexión. Pero creo que en general te va a servir para que veas pues ciertas cosas que a lo mejor tú puedes tener delante de ti y no estás sabiendo aprovechar. Y en general yo creo que cualquier cosa que venga de la experiencia, como va a ser esto, pues si estás en la oposición te puede venir bien. Espero que así sea y que en ese caso me lo hagas saber, por cierto, en los comentarios. Vamos al grano, vamos a empezar con el que fue el primero y seguramente principal de los factores que jugaron a mi favor. De hecho, realmente sin esto no pudiera haber hecho lo que hice de sacármela en 2 semanas y pico, porque en realidad esto hace que sea un poco mentirijilla el hecho de que me lo sacara en 2 semanas y pico, porque realmente yo ya tenía un bagaje muy importante. O sea, realmente, no puedo decir que me lo sacara sin más en 2 semanas y pico de la nada, sino que yo ya tenía pues mucho conocimiento. Y realmente esto que voy a contar ahora, pues esto que estoy diciendo es algo que impregna todo lo demás y lo iremos viendo, ¿no? Pero evidentemente yo ya me sabía muchas cosas. Es verdad sobre esto, en sentido contrario, de que no sabía tanto como mucha gente se puede pensar. Imagínate, yo no me sabía las cosas como me las sé cuando hago un vídeo. Evidentemente, yo cuando hago el vídeo es cuando lo tengo, digamos, todo a flor de piel y lo tengo súper fino y lo tengo súper dominado. Pero si el vídeo lo hago cuando pasan 6 meses del vídeo, no te acuerdas. Y sobre todo no te acuerdas de las cosas finas, las cosas que debes llevar al examen. Pero indudablemente yo tenía un conocimiento que me permitía ubicar rápidamente en los conceptos, en las normas y todo eso. Eso evidentemente ayudó muchísimo. Pero no te creas que yo me sabía las cosas. O sea, yo tuve que estudiar y ya está. O sea, que no partía de 0, pero tampoco partía de 100. Y esto es algo que ya he comentado en muchos vídeos, pero que claro, mucha gente se piensa y dice, bueno, tú te lo habrás sacado sin esfuerzo. Y sin esfuerzo nada. O sea, yo me tuve que esforzar mucho. Lo que pasa es que pude hacerlo en poco tiempo, en gran parte gracias a esto. Esto también creo que debe servir por 2 motivos si estás en la oposición. Primero porque, aunque a lo mejor en un momento dado puedas suspender una oposición y demás, a largo plazo te va a servir, no solamente para el trabajo, sino que te va a servir para otras oposiciones que hagas, si has estudiado sobre todo procedimiento administrativo, contratación pública, gestión financiera, control del gasto, todo ese tipo de cosas, eso te va a servir, ¿vale? Y sobre todo, específicamente, si has hecho administrativo del Estado, gestión, siempre lo digo, yo lo vi, lo viví, es una bicoca, o sea, es un regalo. Comparado con el esfuerzo que hay que hacer para pasar de 0 a administrativo, y el esfuerzo que hay que hacer para pasar de un administrativo desvaído, un administrativo ya un poco olvidado. Ya no digo un nivel de administrativo para el examen, para pasar el corte, sino algo ya donde tengas ya lagunas, se te hayan olvidado muchas cosas. De eso a gestión, es que no hay punto de comparación. Es muchísimo más difícil sacarse administrativo de la nada que sacarse gestión viniendo de administrativo. O sea, no hay comparación. Y eso, y lo digo, o sea, que lo digo porque yo no soy Einstein. O sea, yo me lo saqué porque tenía ese bagaje. Así que indudablemente, como digo, punto número 1, evidentemente, es el bagaje previo. Luego, vamos a ver ahora 2 puntos que ya los comenté cuando hablé de mis debilidades, pero que también jugaban a mi favor. Uno de ellos era el hecho de que no tenía necesidad, no tenía el agobio, no tenía la angustia
la desesperación. Esto realmente yo creo que en términos netos jugaba más en mi contra, pero también jugaba a mi favor. Porque el hecho de no tener la desesperación posibilitaba que lo viese de otra manera, que lo viese como, pues más como, bueno, como entre comillas un chiste, ¿no? O sea, decir, bueno, no me va la vida en ello. Si era capaz, si fui capaz, y yo creo que más o menos lo hice, de compatibilizar esa mentalidad con una mentalidad de un estudio, de meterle horas, básicamente, pues eso yo creo que también me ayudó. Me ayudó porque, claro, no vivía las cosas con angustia, las vivía pues con buen ánimo todo el tiempo, ¿vale? Así que el hecho de no tener la necesidad acuciante, de no sentir que estaba jugándome el todo por el todo, jugó, valga la redundancia, a mi favor. Como punto tercero, esto es algo muy parecido a eso y que también comentaba el hecho de que no tenía apenas tiempo. De nuevo, netamente, en términos netos, yo creo que esto jugó más en mi contra que a mi favor, porque si hubiera tenido, qué sé yo, un mes y pico, pues lo habría hecho mejor. Habría hecho cosas que tendría que haber hecho que no pude hacer. Pero el hecho de no tener tiempo, también yo fui capaz de verlo como algo bueno. Algo bueno en el sentido de, pues como decía en el vídeo de mis debilidades, yo fui capaz de decir, bueno, lo que hago con tan poco tiempo es que estoy minimizando lo que arriesgo. Yo siempre digo que conforme pasa el tiempo en la oposición, el riesgo sube, porque realmente, vale, estamos ganando certidumbre a la hora en cuanto a que tenemos más probabilidades de sacarlo si estamos estudiando, pero también si suspendes, has sacrificado más. En mi caso el sacrificio era mínimo en términos de tiempo, o sea, no se puede sacar en menos, yo creo, con lo cual eso me permitía verlo pues casi como un divertimento, incluso como algo épico, o sea, decir, esto es épico, o sea, es que si me lo saco. Y también me permitía atenuar lo que son las expectativas en mi entorno, que es algo que también comento en otros vídeos. O sea, en la oposición muchas veces pesa y es muy difícil de gestionar el sentir que tu entorno tiene las expectativas en ti. O sea, en mi caso hubo familiares que ni se enteraron de que iba a hacer la oposición, porque no dio tiempo, ¿sabes? Con lo cual, claro, ya no era, oye, ¿y Miguel cómo lo lleva? ¿No? A nadie le importaba, nadie se dio cuenta. O sea, es que ni siquiera hubo margen para que mi entorno generase expectativas. Yo hubo amigos a los que les dije, por cierto, me presenté a la oposición y dice, ¿cómo? Porque no, entre que decidí que me presentaba y que fue el examen, no hubo tiempo. Y también la gente que estaba más cerca, pues me decía, no te lo vas a sacar. Es que me decían que no me lo iban a sacar, que era imposible, con lo cual eso me motivaba también. O sea, eso lo convertía como en una motivación, porque si lo conseguía, quedaba como un auténtico crack, y si no lo conseguía, pues bueno, era lo normal. O sea, no había expectativas, salvo, ya lo he dicho muchas veces, mi mentor, pero eso sí que me fastidia un poco. Pero bueno, el hecho de tener poco tiempo, que es a lo que voy, me permitió hacer estas lecturas, que yo creo que al final es lo importante. Otro de los factores que jugaban a mi favor, y este es uno personal, del cual en cierto modo me enorgullezco, es que yo tengo una capacidad de aguante bastante grande. O sea, yo soy una persona que en parte con el tiempo, con la maduración, no lo sé, tampoco era así antes, pero soy capaz de estudiar y de resistir muchas horas. Tengo mi manera, no sé hasta qué punto es una cualidad mía real o el proceso o el fruto de un proceso, quiero decir, en el sentido de que es algo que he aprendido a hacer o es algo que yo sea capaz de hacer y los demás no. Yo creo que es más bien lo primero, yo creo que es más bien, pues eso, he aprendido mediante, digamos, el autodiálogo, las maneras para motivarme a mí mismo, la confianza también, he llegado a ser capaz de hacer eso, ¿vale? Pero el hecho es que, y ya lo sabía, eso es importante también, de ahí va lo de la confianza, yo ya sabía que podía estudiar 12 horas al día y no iba a reventar y no me iba a pasar nada, con lo cual lo hice. O sea, realmente, y esto es importante porque como yo ya me lo había demostrado, no perdí el tiempo demostrándomelo de nuevo. Yo desde el primer momento sabía, también es verdad que con Simplifica
yo vengo de trabajar de normal pues en torno a 9-10 horas todos los días. No es extraño que eche sesiones de trabajo de ese cariz. Con lo cual yo ya tengo una inercia dentro, pues eso, que si tengo además que esforzarme más todavía, pues lo hago. Con lo cual, por ejemplo, frente a mi yo, cuando empezó con administrativo, que no sabía que era capaz de hacer eso, y en un primer momento de la oposición, pues eso, lo típico, estuve quizá, qué sé yo, un mes o algo menos estudiando 7-8 horas hasta que cogí rodaje. Ahora no necesitaba coger rodaje. Ahora desde un primer momento yo ya era consciente de que, digamos, mi umbral, mi resistencia estaba aquí arriba. Y eso también ayudó mucho. Como quinto factor, jugaba a mi favor la experiencia y la confianza de haber pasado ya por la oposición de administrativo del Estado. En el sentido de que podía tomar mejores decisiones con más seguridad en menos tiempo. Es decir, yo en el proceso, ya dije en el vídeo de las debilidades, que yo no tenía guía. O sea, no tenía academia, tenía a mi mentor, ¿vale? Eso sí, que me dio contenido, me dio supuestos resueltos y todo eso, que fueron providenciales, pero tuve que ser yo quien me organizase, quien, digamos, tomase las decisiones, quien decidiese qué hacer, en qué orden, en qué momento, qué dejar de hacer y todo eso. Si yo no hubiera pasado antes por administrativo, si yo no me hubiera tenido además que gestionar los tiempos y, ¿por qué no decirlo? También es verdad que el hecho de haber acompañado a mucha gente en el proceso, aunque fuera en administrativo, no en gestión, yo ya he aprendido pues qué cosas hacer, qué cosas no hacer, momentos en los que tienes que tomar decisiones drásticas, y eso lo pude hacer. Por ejemplo, yo al poco de empezar me di cuenta de que no podía perder entre comillas el tiempo con los test, y tuve que tomar una decisión un poco desesperada de, vale, pues hice una simple regla de 3 de no puedo seguir haciendo con esta dinámica, porque es que si sigo así, básicamente yo veía que si hacía un test y luego lo analizaba, pues a lo mejor perdía una tarde entera. No podía perder tardes enteras y tuve que tomar la decisión de prácticamente abandonar el test y centrarme en los supuestos. En otras circunstancias no habría sido capaz de tomar este tipo de decisiones tan, digamos, salomónicas. O sea, habría sido más de, bueno, no, pero hago uno, no sé qué. No, o sea, tuve que tomar ese tipo de cosas. Y además no me temblaba el pulso porque estaba seguro. Y eso también es importante. O sea, el hecho de actuar con seguridad, eso es fundamental. Y toda esa experiencia, todo ese bagaje también me ayudaba a analizar mejor las situaciones, o sea, sobre todo a analizar y entender mejor la esencia de la oposición de gestión, a verle, digamos, los puntos por los que yo podía ser más eficiente, en los que con menos tiempo me rentase más, y decisiones como por ejemplo esta de los supuestos, de qué manera analizar los supuestos, de qué manera enfocar el estudio para ir a lo que tenía que ir, todo eso me venía en parte del bagaje previo. Y también creo que, y esto es una cosa que quizás está mal que lo diga, pero bueno, también en el otro vídeo hablaba de mis debilidades a la hora de memorizar. Yo creo que, al menos con respecto a las oposiciones, tengo una cierta capacidad de análisis, de, digamos, ver, escrutar el proceso y ver de qué maneras se pueden, digamos, volver los procesos, el estudio más eficiente. Y eso es algo que hice y, bueno, creo que, dados los resultados, puedo decir que hice bien. Además, esto es una cosa que se retroalimenta con todo lo que decía antes de la motivación y del hecho de echar más horas. Todo va junto en el fondo. O sea, yo soy capaz de echar 12 horas porque siento que sé lo que estoy haciendo, porque siento que estoy haciendo la cosa más efectiva. O sea, estoy planificándome bien, que tiene sentido, que cada hora que hago cuenta mucho. Eso, digamos que se genera una sinergia, un círculo virtuoso, digamos, que ayuda muchísimo. Por último, como sexto factor a mi favor, contaba con que para el examen tenía la experiencia y la confianza de quien ya ha pasado por un proceso.
No sé hasta qué punto es el hecho de haber hecho otro examen, del hecho de que no me lo jugaba todo, no lo sé. Pero sí que puedo asegurar que mi vivencia del examen de gestión fue totalmente distinta de mi vivencia del examen de administrativo del Estado. O sea, yo en este último, en el de administrativo, quiero decir, lo pasé muy mal. O sea, lo recuerdo como un verdadero calvario. Lo recuerdo, o sea, tengo imágenes de mí mismo sintiéndome el pecho como si me fuera a dar un ataque, o sea, horrible. Evidentemente, tampoco es que en el de gestión estuviese así como el boss, ni mucho menos. O sea, estaba nervioso, pero era un nivel de tensión, yo creo que incluso óptimo. O sea, no puedes ir a un examen tampoco relajado, eso no tiene ningún sentido. Pero era así. Y además se da la paradoja de que yo, sobre todo al tipo test, lo vamos a dividir en tipo test y supuesto, lo que fue mi experiencia en esto, yo el tipo test de gestión lo llevaba bastante peor preparado, como he comentado antes, el porqué, que el tipo test de administrativo, que el examen de administrativo. Porque yo en gestión, yo sabía que iba con muchas flaquezas. Yo sabía que había muchos temas que no había podido estudiarlos como debería. Sobre todo temas que ya que debía saber, de constitucional, de qué sé yo, sobre todo de los 3 primeros bloques. Y aún así, y no sé hasta qué punto por eso, ¿no? Iba más relajado. Bien, te voy a contar un poco cómo lo viví y de qué manera esta confianza y esta experiencia yo sentí que jugaban a mi favor en el examen. Empiezo por el test y te puedo decir que mi sensación al principio fue, yo recuerdo como en las 10 primeras preguntas hubo 3 o 4 y recuerdo una en concreto de la regencia que dije, Dios mío, o sea, no recuerdo cosas que yo sé que no solamente que debía saber, sino que he sabido en mi vida. O sea, cosas que yo he llegado a dominar, pero que no he tenido tiempo de repasarlas para este examen. Eso me pasó. ¿Qué habría hecho el Miguel primerizo? Pues a lo mejor se habría hundido, a lo mejor habría caído en picado, habría entrado en modo colapso y no habría sido capaz de levantarse, de reponerse. Y esto es algo que tristemente yo he visto que le pasa a otra gente. Y a mí me habría pasado. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el proceso de administrativo del Estado, la prueba por entonces, segundo examen, que ahora ya no existe, donde yo quedé, que no sé si quedé el cuarto, el quinto, o sea, hice un examen muy bueno. O sea, iba extraordinariamente bien preparado para ese examen de ofimática. Ofimática práctica, ojo, ¿no? Cuando por entonces era práctica. Yo recuerdo que tuve un pequeño traspiés en ese examen y casi me cuesta el examen. O sea, que no es que yo sea una persona con una capacidad de temple, no, es la experiencia. O sea, porque yo soy la misma persona, solo que ha pasado mucho tiempo y han pasado vivencias y no iba con la desesperación, en fin, un cúmulo de cosas que hacían que lo que en otro momento me pudiera haber costado un rato de desesperación o incluso el propio examen, en ese momento lo afronté con mucha templanza. Dije, vale, dudo, la dejo en blanco, sigo. Sobre esto es verdad que hay que tener en cuenta que el examen de gestión es, hablando del tipo test, luego hablaremos del supuesto, es más fácil que el examen de administrativo. No hablo de lo que te exige, porque lógicamente hay que estudiarse más temas, pero lo que es el examen en sí es más fácil de hacer porque en administrativo tienes distintas partes, que si tienes la legislación de la primera parte con la ofimática, con un montón de cambios de ritmo, luego los supuestos, los dos a elegir en ese mismo margen de tiempo, es una prueba más dura. En cambio gestión son 100 preguntas, vas a un ritmo más relajado y se puede afrontar con otra paz mental, ¿no? Con lo cual, yo recuerdo que incluso me sorprendí a mí mismo en el examen sintiéndome muy tranquilo. No me la sé. O sea, incluso en esas preguntas que yo decía, qué rabia porque esto yo debería saberlo. Pero las dejaba ir, o sea, no me pesaba. Seguía. Y luego recuerdo que
Y también, ojo, recuerdo también que yo tenía mucha falta de práctica, porque también el tipo test es una cosa que se entrena. Y donde yo había sido una persona súper rápida, súper certera, que yo hacía, o sea, que hacía las preguntas en, qué sé yo, en 20 segundos, pues tardaba bastante más, iba más torpe. Aún así, fui capaz y me cansaba más, porque, de nuevo, te cuesta más esfuerzo. Aún así, digo, lo terminé con la suficiente templanza y aún así, con poco tiempo, volví y recuerdo que despaché en torno a una docena de preguntas que había dejado dudosas. Y yo creo que esas preguntas, la mayoría luego las tuve bien, fueron decisivas a la hora de pasar el corte de ese primer examen del tipo test. Así que bueno, en todo esto yo noté un cambio bastante importante en cuanto a mi, no sé, la manera de afrontar el examen, sobre todo en comparación con mi yo del pasado. Y luego, con respecto al supuesto, también sentí pues mucha diferencia. Aunque también es verdad que a la hora de hacer el supuesto, yo creo que el supuesto de gestión, si te sabes bien las cosas, y yo tuve la cosa que a la hora de ver los supuestos lo vi claro, pero el supuesto de gestión no es tan difícil, por ejemplo, lo que es la elección, ¿vale? Se elige muy fácil, porque lo ves a golpe de vista, no hay tantísima pregunta. Es verdad que hay muchas preguntas que pueden tener unas trampas que no estás viendo, pero es muy fácil saber si la materia por la que te preguntan la dominas o no. Y es muy fácil discriminar y elegir el bueno. En cambio, por ejemplo, como administrativo, tienes 20 preguntas, tienes que analizarlas más o menos todas. Es mucho más complicado, tienes menos tiempo. Aquí vas con un poco más de aire con todo, ¿no? Con lo cual yo recuerdo el supuesto eso. Y también, claro, yo vi el segundo supuesto y es que el primero lo habría podido defender, sinceramente, pero es que el supuesto segundo es que eran todo cosas que yo dominaba. Es que dije, Dios mío, es que me están preguntando por todo lo que más me sé. O sea, que parecía que me lo había hecho yo a mí mismo. Con lo cual me puse como si no hubiera un mañana y también controlando mucho los tiempos, siendo muy consciente de todo, de cuánto tiempo me quedaba. También los manejos de tiempos es algo que, si bien no había tenido mucho margen, mucha oportunidad, ocasión de practicarlo, ya la práctica, el haber pasado antes por la otra oposición, pues me sirvió de mucho. Porque yo sabía decir, bueno, tengo que contenerme aquí, o aquí tengo que explayarme un poco más. Y me sentí, la verdad, que muy cómodo. Me sentí muy cómodo, acabé con un tiempo muy razonable para dar un repaso, detecté un par de cositas, salí de allí muy contento. Y bueno, con esto termino. Este es el último punto sobre lo que han sido mis fortalezas, en este caso sobre la manera en la que pude afrontar el examen gracias a mi confianza y demás. Yo creo que tanto este punto como el primero, sobre el bagaje, y bueno, también quizá el penúltimo, sobre la confianza que da pues el hecho y la experiencia previa, yo creo que me gustaría pensar que son especialmente alentadores si ya estás en administrativo del Estado o estás en una oposición pareja y a veces dudas sobre, bueno, si esto me va a servir para algo. Créeme que te va a servir. Yo es algo que me sorprendí a mí mismo diciendo, ostras, menos mal que he pasado por lo otro, ¿no? Es decir, todo eso que estás haciendo seguramente ahora no solo te va a servir para sacarte la oposición, incluso en tu trabajo, ese conocimiento, sino que te va a servir en futuras oposiciones. Sin más, vamos a dejarlo aquí. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Házmelo saber, tanto si sí como si no, en qué medida, cualquier cosa en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.